Las imágenes que vemos acá son el registro de uno de los momentos más decisivos y memorables en la historia reciente de Buenaventura. Los líderes del paro cívico habían llegado a un acuerdo con el gobierno nacional después de una dramática protesta que se prolongó durante 22 días. Y este es justo el momento en que se leen los puntos del acuerdo, mientras que afuera del edificio y en toda la ciudad miles de personas siguen expectantes cada detalle que les va llegando por la transmisión del periodismo local y de manera particular por las miles de imágenes y audios desbordantes de alegría que son enviados a través de las redes sociales y que en pocos minutos inundan la ciudad de una euforia colectiva nunca antes vivida. Siguientes acuerdos. 1. La creación de un patrimonio autónomo constituido por ley. 2. Comisión de la verdad y seguimiento mediante decreto ministerial. 3. Comisión jurídica para la revisión de cambios normativos. 4. El Gobierno Nacional acompañará al Distrito de Buenaventura en la reglamentación de la ley del distrito y en la formulación del POT distrital y el derecho a la participación de la comunidad. 5. La clarificación de la situación jurídica de los territorios del Distrito de Buenaventura. 6. Inversiones prioritarias en obras por valor de 1.592.614 millones de pesos. 7. Continuidad del trabajo en las mesas temáticas. Fijamos nuestra atención en este programa de Vuelta con la Historia en recordar los momentos más intensos y significativos de lo que fuera para Buenaventura uno de los hechos más valiosos y representativos de su historia reciente. Y de manera particular para preguntarnos, transcurridos 9 años, ¿qué ha pasado con el movimiento que surgió tras el paro cívico del año 2017? Para ello hablamos con periodistas, activistas y líderes sociales que conocen por dentro el movimiento social del paro cívico, incluidos líderes visibles del movimiento. Es un grupo que nace producto de una revuelta, de un paro que hubo en Buenaventura hace 9 años atrás. ¿Qué es para Buenaventura el movimiento paro cívico? Bueno, yo creo que a estas alturas el movimiento de paro cívico, lamentablemente, la percepción que hay para Buenaventura es que prácticamente está desaparecido. Es una dinámica que vela por el bienestar de los bonaverenses, con el eslogan para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Eso es una frase que recoge mucho. Primero defiende la vida, la dignidad y el derecho que tenemos a vivir en este territorio. A nivel personal, hay en estos momentos una sensación de fatiga, de cansancio, cuando se menciona en algún momento el paro cívico como organización. El movimiento de paro cívico es, digamos, en resumen, la movilización del pueblo bonaverense que hoy está representado en unas instancias donde tenemos paralelo a él Fonbuenaventura, que es esa organización producto de una ley 1872 y que se construyó para afianzar y reforzar recursos para que se cumplan esos acuerdos. Bueno, yo creo que el movimiento del paro cívico es un grupo de organizaciones, es una plataforma, Gersay. No es un grupo de personas ni un grupo de organizaciones, es una plataforma social donde hay sindicatos, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios, personas naturales, organizaciones culturales, organizaciones sociales, expresiones artísticas. Lo más importante del movimiento cívico fue poder unificar más del 90% de la población alrededor de su problema. Eso es lo más importante, lograr esa unidad. Estamos con Elber Rengifo Micolta, director de la emisora Voces del Pacífico y una de las personas que más conoce
tanto al movimiento del paro cívico desde la perspectiva del periodismo en Buenaventura, como desde la relación con algunos de los líderes más visibles y, por supuesto, desde la percepción que tiene el pueblo de Buenaventura sobre el tema. Por eso, a 9 años de la experiencia del paro cívico, es muy valioso recoger su visión acerca del tema. Y esa es la primera pregunta. Elber, pasados 9 años, ¿qué podemos decir? Cuando usted se refiere al movimiento del paro cívico, ¿qué es para Buenaventura el movimiento del paro cívico? Bueno, gracias, Gersael. Un saludo muy especial a todos los televidentes. A nivel personal, hay en estos momentos una sensación de fatiga, de cansancio, cuando se menciona en algún momento el paro cívico como organización. Y es algo que se refleja en comunidad, porque después de 9 años se han alcanzado algunas cosas, pero como ellos mismos lo reconocen, el porcentaje es muy mínimo y la expectativa era demasiado grande. En su momento se tuvieron unas expectativas, unos resultados, se hizo un análisis. Hoy, 9 años después, ¿qué podemos decir de los resultados de ese esfuerzo colectivo? Hay que señalar, Ersaín y quienes están presentes viéndonos en este importante programa, que para poder señalar, para poder decir qué ha sucedido, teníamos que decir que en ese entonces había un gobierno nacional de Juan Manuel Santos, después vino el gobierno de Iván Duque y contar con el gobierno actual del doctor Gustavo Petro. Y cuando uno hace la relación, encuentra que estamos casi en un 0.6% de alcances o beneficios al Comité del Paro Cívico, que son mínimos. O sea, han habido ya 3 gobiernos y este último ya para finalizar su mandato, y no se ve absolutamente avances significativos que conlleven a decir este es de lo que hemos ido conquistando, de lo que se conquistó, de lo que se planteó en el pliego de soluciones. Y obviamente para nosotros ha sido una cuestión bastante difícil de que hayan pasado 3 gobiernos. Uno que está a punto ya de culminar, el gobierno del doctor Gustavo Petro, pero no vemos, porque es material. Lo que se consigue tiene que ser a la vista y al beneficio de todo el pueblo de Buenaventura, que se volcó a las calles precisamente con la idea de poder conseguir soluciones estructurales para el bienestar de los pobladores de Buenaventura y para alguna parte de la costa pacífica. Cuando usted tiene que definir o contarle a alguien o hablar del movimiento del paro cívico, ¿usted cómo lo explica? ¿Qué es el movimiento del paro cívico? El movimiento del paro cívico, desde mi punto de vista, A 9 años después de 9 haberse años después, es un grupo que nace producto de una revuelta, de un paro que hubo en Buenaventura hace 9 años atrás, ¿sí? En donde la comunidad cansada, del pueblo de Buenaventura, la sociedad cansada de tanta indominia de parte del Estado y abandono y todo tipo de cosas, exigía que se le reconocieran sus derechos, ¿sí? Y exigía que se le respetaran los acuerdos que siempre se habían pactado con los gobiernos. Entonces llegó ese día y en ese paro pues se hizo una revuelta, un paro que duró cualquier cantidad de días, ¿sí? Y entonces de ese paro nace lo que hoy conocemos como esa organización, Movimiento Paro Cívico. Movimiento del Paro Cívico. ¿Pero qué era eso? Sí, eso era unas personas que eran las que representaban a todo un grupo, ¿sí? De todo un paro realizado por Raimundo y todo el mundo en Buenaventura, donde participó toda la ciudadanía de Buenaventura y todas las esferas sociales de la sociedad de Buenaventura participaron en ese paro, ¿sí? Pero tenía que haber, como el gobierno no puede hablar con todo el mundo, tenían que haber unas personas, unos voceros. Entonces el movimiento del paro cívico aparece como el vocero oficial de ese paro cívico para negociar unos acuerdos con el Estado, ¿sí? Producto que se logró, se lograron pactar unos acuerdos. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, todo eso que se acordó con el Estado, del momento con el gobierno del momento que era el presidente Santos, ¿sí? Y después vino Duque y ahora después vino Petro,
¿Qué pasó? Bueno, yo creo que a estas alturas el movimiento de paro cívico, lamentablemente, la percepción que hay para Buenaventura es que prácticamente está desaparecido. Lamentablemente, aunque no hay que desconocer que ellos vienen realizando un trabajo con los ministerios, con el gobierno nacional, con la administración local y departamental, en estos momentos el movimiento paro cívico está desaparecido y los pocos que conocen del paro cívico no tienen el mejor concepto del comité de paro cívico. ¿Cómo puede usted definir el movimiento en el marco de esta conmemoración? Pues lo primero que hay que señalar en el marco de esta conmemoración es y destacar es lo que se pudo lograr la unidad de un pueblo como el de Buenaventura. Lo más importante del movimiento cívico fue poder unificar más del 90% de la población alrededor de su problema. Eso es lo más importante, lograr esa unidad. Y esa unidad además generó identificar los problemas fundamentales de Buenaventura. Logró que a través de la discusión entre todos, el acuerdo entre todos y la visión de todos, lograra plasmar unos acuerdos y un plan especial de desarrollo de Buenaventura, el PIEDB, que resumen todo. Entonces digamos que lo más importante, la unidad y la visión en conjunto que logramos todos los bonaverenses para plantear nuestros principales problemas. Y conversamos con usted en el marco de la conmemoración del acontecimiento, y entonces queremos valorar cómo vemos después de 9 años el proceso, y la primera pregunta es esa: después de 9 años, ¿qué podemos decir del movimiento de paro cívico? De manera sumaria, ¿qué es el movimiento de paro cívico hoy? Es una dinámica que vela por el bienestar de los bonaverenses, con el eslogan para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Eso es una frase que recoge mucho. Primero defiende la vida, la dignidad y el derecho que tenemos a vivir en este territorio, porque uno puede vivir en cualquier parte. No puede vivir en cualquier parte del mundo, pero nosotros tenemos el derecho de vivir en este territorio en el cual nacimos, en el cual nos crecimos y el cual heredamos de nuestros mayores. Así que fundamentalmente el movimiento cívico es hoy, como hace 9 años, una dinámica organizativa, una convergencia de organizaciones sociales, étnicas, políticas y demás, en función de que los bonaverenses vivamos con dignidad y en paz en este territorio. Pues la paz es una apuesta de todos nosotros, una apuesta esquiva en un país como Colombia que lleva 60 años de conflicto armado, pero nosotros insistimos que necesitamos vivir en paz dentro de nuestro territorio, el territorio que hemos reconstruido, hemos cuidado, hemos defendido y hemos heredado de nuestros mayores. Bueno, yo creo que el movimiento del paro cívico es un grupo de organizaciones, es una plataforma, Gersay. No es un grupo de personas ni un grupo de organizaciones, es una plataforma social donde hay sindicatos, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios, personas naturales, organizaciones culturales, organizaciones sociales, expresiones artísticas. Creo que es una plataforma de 318 porque este año ingresó una organización más a ser parte del movimiento. Pues el Paro Cívico de Buenaventura es una organización, porque la puedo llamar como una organización, porque de ella hacen parte un conglomerado de organizaciones en la cual se unieron esas organizaciones con un propósito similar, que es sacar a Buenaventura de todo el letargo y olvido institucional en que se encontraba en su momento. ¿Qué lugar tiene en la historia de Buenaventura? ¿De qué manera marcó a la ciudad? No, sin lugar a duda, el movimiento paro cívico que se llevó en el año 2017 fue importante, fue vital, porque revivió la esperanza de los bonaverenses de conseguir muchas cosas. Revivió la esperanza de tener un buen acueducto, revivió la esperanza de tener un buen hospital, revivió la esperanza de tener una buena red de salud pública, revivió la esperanza de tener centros culturales en diferentes sitios, tanto en la zona urbana como en la zona rural.
revivió la esperanza de que hubiese más oportunidades para los jóvenes, revivió la esperanza de que íbamos a tener una Buenaventura diferente. Pero 9 años después es poco lo que se puede tener de los resultados del paro cívico. ¿Qué pasó? Es el interrogante. ¿Qué pasó? De lo más importante que ha dejado el paro cívico es que cambió la forma de lucha en Buenaventura. Antes éramos un pueblo que reaccionaba frente a situaciones de necesidad para exigirle al gobierno local, departamental y nacional, y esas exigencias a veces eran calladas con acciones que nosotros mismos aceptábamos. Por ejemplo, de 10 cosas que pedíamos nos daban 2, entonces nos conformábamos o nos decían esperen, y ese tiempo nunca tenía un plazo determinado y terminábamos luego olvidándonos de lo que habíamos pedido. Pero para mí, una de las cosas más importantes que ha dejado el movimiento del paro cívico fue que cambió las formas de lucha y cambió la forma de la comunidad mirar cómo puede exigirle a todos los gobiernos las responsabilidades para con la ciudad. Lo marcó de una manera fundamental. Yo creo que Buenaventura ha entrado en una etapa en que piensa en los problemas fundamentales, pueda que se equivoque o no, pero hay una mayor libertad para decidir su futuro, y la población piensa más en los problemas de la población que en los problemas personales y en unos cuantos pesos que puede perder. Eso persiste, pero hay un grueso de la población de Buenaventura que está pensando en los problemas fundamentales del puerto y no en los problemas individuales. ¿De qué manera marcó el paro cívico a la ciudad? Sí, yo creo que demasiado, en lo positivo, demasiado. Hay un antes y un después. Ya la referencia de Buenaventura, incluso de la historia, se comenta antes del paro cívico y después del paro cívico. Seguramente los acuerdos no están concretos como nosotros quisiéramos, no se han materializado como nosotros quisiéramos como movimiento, pero que el hecho que después de 9 años haya una dinámica organizativa de participación, empujando el barco de los acuerdos, se mantengan los acuerdos vigentes, hemos logrado con todos los líos, las dificultades y demás, tener una dinámica de gobernanza con el gobierno. Todos sabemos que hemos tenido 3 gobiernos después del paro cívico, y a pesar de todos esos cambios, nosotros hemos mantenido la dinámica. El gobierno va, el gobierno viene, pero la dinámica de gobernanza, entendida como el escenario en el cual se toman decisiones de manera conjunta, porque eso es uno de los grandes logros. Buenaventura pudo decirle a este país y a los diferentes gobiernos que tenemos la capacidad de pensarnos nuestra propia situación y pensar las soluciones. Entonces, el escenario de gobernanza nos permite decirle al gobierno nacional que tiene obligación con Buenaventura cómo se hacen las cosas en Buenaventura, porque tenemos unos acuerdos que recogen todos los temas y se dice, están los recursos, si están los recursos, cómo se van a invertir, de qué manera, cuáles son las prioridades, porque en el medio de las dificultades pues hay que priorizar, cuáles son las prioridades, con qué se hace, y sobre todo un reclamo muy grande que hacemos. Siempre preferiblemente va a haber protagonismo de los seres humanos, de los habitantes de Buenaventura, los profesionales nuestros, los trabajadores, los intelectuales, los operadores. Nosotros tenemos que tener la prioridad, y eso es un esfuerzo que hemos hecho grande con los diferentes gobiernos, y en un alto porcentaje lo hemos logrado. Ya el profesional nuestro aparece en la ejecución de las obras, por ejemplo, en la ejecución de las investigaciones, de los documentos que se construyen en Buenaventura a partir de los acuerdos. Creo que ese es otro logro importante, que pusimos nuestro talento humano en primer nivel. Señora gobernadora del Valle del Cauca, Dylan Francisca Toro, señor alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, su señora Hilda, Judith Segura, líder de la comunidad y integrantes del Comité Cívico de Buenaventura. Nos deja un plan especial de desarrollo para Buenaventura que recoge las necesidades básicas del pueblo de Buenaventura. Lo que hemos visto en estos 9 años es de que tanto las administraciones distritales como las departamentales y nacionales consideran y tienen en el plan especial de desarrollo, que es de los logros del paro, una guía para resolver los problemas de Buenaventura. Nos hemos encontrado, eso sí,
que resolver los problemas de Buenaventura no es una cosa de la noche a la mañana, son 500 años de abandono, 500 años de dejar a un lado los derechos fundamentales de la población y pongámoslo más cerca. Son más de 150, 180 años desde que se creó el puerto como tal por decreto, que, digamos, se puso atención en el desarrollo económico, especialmente de la actividad portuaria, y dejó por lado los derechos fundamentales de la población y el desarrollo cultural de la población y la dignidad de la población de Buenaventura. Resolver eso no se hace tampoco de la noche a la mañana, y en estos 9 años lo que no hemos aprendido es saber que hay una resistencia del Estado a modificar eso, y la verdad es que si los que persistimos en que se apliquen, que se desarrollen los derechos de la comunidad, no persistimos en esta lucha, no va a pasar nada. Resolver en 9 años el atraso de 500 o de 180 años desde que está el puerto es imposible en 9 años, y nos toca persistir e insistir. Toca seguir en la brega. Hay mucha queja de la comunidad, pero de igual manera siempre ha servido, porque puedo resaltar algunos proyectos y propuestas que a nivel personal me ha tocado hacerlo, como es el Estadio Marino Klinger Salazar, que a pesar de que hubo un incumplimiento, ¿sí?, entre las partes, en este caso pues llámese contratista, salió adelante, y con base en la lucha de esos acuerdos todavía se está luchando para volver a recomenzar, me disculpan la expresión, ese proyecto. En ese mismo sentido, en este momento se está realizando, en el marco de la Mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Género y Generacional, la consultoría de el área llamada Polideportivo El Cristal. También que no tratar en la Mesa de Territorio de Vivienda e Infraestructura el tema de el concreto rígido desde el kilómetro 0+800 hasta el kilómetro 15 o Palacio del Coco, donde en este momento ya hemos podido evidenciar que se ha cambiado esa placa flexible por concreto rígido, y muchos otros proyectos que se están dando en el caso de la Casa de la Cultura, que ya podemos evidenciar que se está izando la estructura metálica, como también se hizo el traslado de la línea de alta tensión al centro de la carretera para que no impidiera, sí, la colocación de esa cubierta. Son muchos los otros proyectos, pero si me pongo a resaltar todo lo que se ha logrado, pues no terminaríamos, compañero Ersaí, pero cabe resaltar que dentro de esa lucha seguramente hay una seria antipatía ante la comunidad, pero en términos generales el paro cívico hizo que Buenaventura se hiciera visible y que muchos de esos acuerdos hoy se estén dando resultados, porque es un modelo de lucha, porque tratamos de hacer que el gobierno nacional, el departamental y el mismo distrital se sentara a la mesa para escuchar a esas comunidades. ¿Qué ha cambiado entre el año 2017 y el presente 2026 en estos 9 años en el movimiento social? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Hemos madurado, hemos aprendido mucho de administración pública, porque dentro de la exigibilidad del derecho que se hacía no se tenía en cuenta todos los, digamos, los trasegares que tiene que hacer un gobierno para cumplir, para mover un peso. O sea, uno antes, y te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros antes decíamos que se liquide el contrato si no lo terminaron. Ahora decimos, busquemos una solución, y entre esa la cesión del contrato. Porque la liquidación no es que yo lo liquidé y usted entró otro contratista. Es un tema muchísimo más álgido, mucho más largo, y la obra se puede retrasar entre 1 y 2 años. Para la muestra, el Marino no fue liquidada la obra por incumplimiento, fue por terminación de contrato y que no tenía el avance dado. Y hoy, apenas hoy, año y medio después, casi 2 años, que vamos a cumplir ahorita el 24, ya 2 años,
se tiene en la oferta institucional, se tiene los términos de referencia para estudios patológicos y construcción de la fase 1-1A. ¿En qué cree usted que acertó el movimiento y que al día de hoy se puede decir que es un acierto? Acertaron en la decisión de generar una lucha, de abrir un espacio para poder buscar frente al gobierno respuestas de hace muchos años a necesidades de la ciudad. Podríamos decir históricas, aunque no soy muy amigo de la deuda histórica, porque la deuda histórica no ha sido tasada, ni sabemos cuándo se paga ni cuánto se ha abonado. Pero sí es de los aciertos que se tuvieron. Aciertos importantes, mantener una ruta de trabajo con puntos definidos, claros, con una muy buena estrategia de seguimiento. Considero que ahí están los valores principales de aciertos. Uno de los principales aciertos del movimiento fue que tuvimos la capacidad de organizarnos en un momento clave, ¿sí?, para exigirle al Estado unos derechos. Hermanazo, ¿cómo va? Estamos grabando. ¿Sí? Estamos grabando. Para exigirle al Estado unos derechos, ¿sí?, y para hacer unas nuevas negociaciones para que se cumplieran esos derechos. Eso fue un acierto, ¿sí? Posteriormente de eso, entonces, aparecen unas personas en representación de ese movimiento para hacer eso, para reclamar y exigir esos derechos. Pero, ¿qué es lo contradictorio? Ahí hay algo que es muy contradictorio, que es lo que a mí hoy me llamó la atención. Uno de los principales miembros de ese movimiento, que hizo parte de esa organización llamada Paro Cívico, Movimiento Paro Cívico, fue vocero oficial de ese Paro Cívico. Posteriormente le sirvió de plataforma para aspirar a la alcaldía y fue después alcalde de Buenaventura. Entonces yo lo mínimo que esperaba que un vocero oficial del Paro Cívico, siendo alcalde de Buenaventura, que ya no es, digamos, un activista, sino que es un líder que tiene ya la sartén por el mango y ya tiene todo el poder ungido por el pueblo para exigirle directamente al Estado el acuerdo que él mismo firmó con el Estado. Después eso no ocurrió, ¿sí? Entonces eso es lo que me dio frío a mí, que cómo así que tenemos un alcalde que es líder, fue líder del Paro Cívico, y ese alcalde no fue capaz de plantar su gobierno sobre esos mismos acuerdos que él firmó con el gobierno, ¿sí? Y se pasaron los 4 años y prácticamente perdimos los 4 años y no se hizo nada, no se cumplió nada de los acuerdos. Humberto, entonces si usted mismo que organizó el paro me dice no se han dado avances, la pregunta es entonces, ¿valió la pena hacer el paro cívico? No, indiscutiblemente sí, porque habían unos momentos bastante complejos, difíciles, que pasaron incluso por actividades que vincularon a la iglesia, a Monseñor Héctor Lepalza Quintero, acciones como esta: enterremos la violencia para vivir en paz en el territorio. O sea, fueron muchas las acciones que antecedieron al paro, y en cada una de ellas habían los mismos actores, y por eso remarqué lo de la cuestión de la iglesia, el acompañamiento que se hizo por toda la situación que se estaba dando con Buenaventura. Y en ese momento, Gersaín, tenemos que decir que no somos nosotros los que tenemos el bolígrafo para lo que es el pliego de soluciones, sino quienes nos gobiernan. Y en ese sentido son ellos los que tienen que dar la solución. Pero lo que hemos visto ya, yo he hecho la referencia de 3 gobernantes, no demuestra esto. Eso lo que está diciendo es que no ha habido la voluntad política para resolver la solución del pueblo de Buenaventura, lo que en ese momento se planteó. Y eso es preocupante, pero seguiremos siempre pensando en que tiene que haber salidas a ese pliego de soluciones que se planteó en su debido momento, Gersaín Díaz. Uno puede ver de varias maneras. En términos políticos, Buenaventura marcó un hito en la dinámica político-organizativa de Colombia. Hicimos un paro cívico que trascendió las fronteras del distrito y llegó al mundo. Le hizo un llamado al mundo, un llamado fuerte al mundo que viera Buenaventura con los ojos que lo tiene que ver, no como el territorio solo para mover las cargas
nacional e internacional que se mueven por él, sino también por un territorio que tiene una población con unas expectativas, con unas necesidades y con unas potencialidades. Entonces nosotros creemos que ese es el gran logro del paro cívico, más allá de los acuerdos que son extraordinarios, una plataforma extraordinaria para el bienestar de Buenaventura, ¿no? Yo me quedo impresionado hoy cuando repaso los acuerdos 9 años después y me doy cuenta que nosotros en el medio de ese agite que tiene un paro cívico que dura 22 días en un país llamado Colombia, sin precedentes alguno, y me doy cuenta que nosotros logramos una plataforma en la cual están todos los temas que requiere Buenaventura para vivir con dignidad, están en los acuerdos, todos los temas, no quedó ni un tema por fuera. En las 9 mesas logramos recoger todos los temas en materia de salud, en materia de educación, en materia de productividad, de medio ambiente, de cultura, de deporte, de recreación. Todos los temas están en esta plataforma y yo creo que ese es un logro muy grande, muy importante, porque este es el único ente territorial, el único municipio de Colombia, de los 1.110 municipios que tiene Colombia, que tiene esa plataforma y ese compromiso confirmado a través de una ley de la República, lo cual confirma que los acuerdos del paro cívico no fueron con el gobierno de turno, sino que fueron con el Estado colombiano, porque el presidente en el momento lo firmó, luego se confirman a través de la ley 1872 que las leyes, todos sabemos que salen del Congreso de la República y van a una revisión constitucional. Entonces, cuando una ley entra en vigencia es porque ya pasó por esas pruebas y ahí está representado el Estado colombiano y nuestro acuerdo fue con el Estado colombiano y esperamos que después de 9 años seguimos trabajando, pero en los próximos años se puedan materializar en alto porcentaje estos acuerdos para que Buenaventura realmente pueda vivir con dignidad y en paz en su territorio. Bueno, el movimiento cívico acertó en que resultó en un momento coyuntural de Buenaventura, en un momento de desespero de la ciudad, en un momento donde los jóvenes venían siendo violentados, donde los jóvenes venían siendo enfrentados. Y llegó un momento en que ese desespero de que no había buenos servicios públicos, de que no había buena salud, de que no había buena educación, eso marcó ese pensamiento en común de la sociedad y que vio en el paro cívico la esperanza de poder obtener todo eso que estaba haciendo falta en Buenaventura. Pero al transcurrir el tiempo observamos que siguen los mismos problemas en la ciudad, algunos de ellos aún más complicados que hace 9 años atrás. Bueno, digamos en lo que hemos acertado, en mantener la bandera, en haber plasmado en un documento a través de múltiples reuniones cuál es la ruta de Buenaventura. En eso se ha acertado en persistir con los gobiernos, pues como le digo, mover un Estado paquidérmico, un Estado clasista, un Estado racista, a moverlo a que miren los problemas de la población. Es bastante difícil y esa es una gran ganancia. Pues hemos aprendido cosas que nos ha enseñado que no es fácil y que ilusionarse fácilmente no nos da resultados si no peleamos. Es decir, Buenaventura no sigue persistiendo, no sigue manteniendo su unidad y su vocación de luchar, no es posible resolver los problemas. Entonces tenemos por un lado una cosa positiva y por el otro lado saber de que hay algo que impide, digamos, que ese anhelo de los bonaverenses se lleva a cabo y ese es este Estado, como lo decía, clasista, racista y que no entiende la dignidad de un pueblo. Una cosa que se ha acertado es que ha habido un grupo de personas atendiendo distintos frentes. Ese es un acierto porque ha habido una continuidad que permite que se sepa que el gobierno tiene que sentarse a discutir en el frente de educación, tiene que discutir con el tema de salud, tiene que discutir con el tema de infraestructura, territorio y vivienda, para poner esos ejemplos, que son la constitución de las mesas que han venido discutiendo con el gobierno, amén de las otras mesas que también tienen su discusión, tienen sus voceros que están ahí y plasmando cada una de las exigencias que se le hicieron en su momento. Lo otro es que para algunos compañeros
esa actividad la consideran de que no da sus frutos, que no hay avances, y entonces entran en una situación que es bastante preocupante, la desmoralización. Y la desmoralización conlleva a que lo que pueda en un momento tener responsabilidad se deja tirado, se desconoce. Y como esa es una cuestión que depende directamente del estado de ánimo de la persona, pues uno no puede decirle a un compañero, usted continúe, estése aquí presente, porque es un tema de, primero, de la conciencia, de la claridad que se tenga del momento en que estemos viviendo y del estado de ánimo que tenga la persona. Pero yo creo que ahí hay un núcleo, igual como se inició, que estaba esa llama ahí y que sigue reclamando y que por ende hay dificultades, existen problemas. Pero Gersaín, yo creo que una cosa que tenemos que alimentar es que tenemos que seguir y que bienvenido sea todo aquel que de una u otra manera quiera aportarle al movimiento, y la sangre nueva que vaya llegando pues nos sirve precisamente para que eso, el movimiento, lo que se tiene, pueda seguir en la recta y en la línea que se ha mantenido. ¿En qué se ha acertado y en qué se ha fallado? Bueno, yo creo que más aciertos que desaciertos. Vuelvo y te repito. En el desconocimiento que teníamos de cómo funcionaba el Estado colombiano, el gobierno nacional, hacíamos exigibilidades de pronto, uno, en tonos no apropiados, dos, sin tener, pero esto ha sido una maestría, entonces hemos ido aprendiendo y hemos aprendido a concertar sin violar. Tenemos clarísimo que la ley 1872 no está tampoco por la ley de cumplimiento ni por la ley de transparencia. Nosotros a ningún funcionario ni le pedimos antes, ni le pedimos ahora que se infrinja la ley, pero digamos, antes éramos mucho más agresivos, ahorita somos mucho más asertivos y conversados, ¿sí? Lo otro, yo creo que fallas, claro, no somos perfectos, pero muchísimo más aciertos. Yo creo que seguir en este voluntariado 9 años, Gersaín, habemos un grupo de personas que estamos 24/7, ¿sí? 365 días 24/7, muy pocas veces nos ausentamos, digamos, por temas muy personales que ameritan ausentarnos, pero con todo eso terminamos teniendo algún puente para hablar algo o resolver algo sin decir no voy a contestar. No vamos como quisiéramos, Gersaín, pero tampoco estamos como mucha gente pensaría que estaríamos haciéndolo, porque crecer el día a día hay que ayudarnos a crecer. Todos tenemos que empezar a entender. Esto, el 2017 fue un compendio de recopilación de muchos pliegos que hubo de diferentes manifestaciones, de todo lo que se y de lo que no cumplido y las necesidades. Pero sí hemos madurado mucho. Por corregir, sí, aprender de pronto a seguir creciendo como personas y como miembros del movimiento, creciendo en el marco de lo asertivo, pero también es cierto que hay que revisar qué se le llama de pronto un ejercicio de retraso o no retraso. Yo creo que somos muy celosos en cuidar de que esta plataforma sea para sacar y cumplir el Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura, cumplir las priorizaciones que son una meta, que son temas álgidos. Y que de pronto en el manejo de, mucha gente no entiende que tratamos siempre de proteger, que no se nos vuelva un tema mercantilista ni un tema, digamos, puntual o personal. Bueno, ha habido muchos aciertos, como le comenté, por lo menos el acuerdo número 7, que tiene que ver con la Mesa de Cultura, Recreación, Deportes a nivel nacional. También se están hablando de esa misma mesa, del gimnasio de boxeo, como también lo que le acabé de decir anteriormente, de que se está llevando a cabo la consultoría del área del Polideportivo El Cristal, donde tiene muchas actividades, que es todo el sistema de drenaje, mejorar el sistema de drenaje del Polideportivo El Cristal, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, hidrosanitaria, pero también toda el área deportiva, donde la pista de patinaje va a haber un escenario típico de atletismo, donde se van a ver múltiples actividades de atletismo, va a haber una cancha de fútbol, entre otras actividades. ¿En qué ha fallado el movimiento del paro cívico? Es muy fácil desde afuera mirar las fallas porque no estamos adentro para vivir algunas cosas, pero fallas desde el principio
lamentablemente, quienes estuvimos en algunos espacios e incluso hasta impulsamos cosas que llevaron al paro cívico y que después nunca nos las reconocieron, quisimos ser una voz en algún momento que nos escucharan para que tuvieran en cuenta nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero desde el inicio se generó un espacio muy cerrado que siempre se dijo, nosotros representamos a la comunidad, pero es que en algunos momentos no se podía ni siquiera ingresar a esos espacios que ellos generaron para la conversación y uno se preguntaba, entonces, ¿cuál es la representación de comunidad que se tiene en su totalidad? Sin embargo, el tiempo ha pasado, han ido avanzando en algunas cosas, pero encontramos desaciertos, por ejemplo, en que en 9 años no ha habido una oxigenación del comité. Siguen estando las mismas personas, que no son malas sus, digamos, participaciones, pero sí es importante oxigenarlo con otras personas, con otros nombres, con otros pensamientos que en este momento le podrían estar dando una mayor, digamos, dinámica a los temas que hasta el momento no se han podido sacar adelante. Una cosa es usted estar reclamando y exigiendo cosas, y otra cosa es cuando eso mismo que usted está reclamando y exigiendo tiene que planificarlo, proyectarlo y ejecutarlo, ¿sí? Que fue lo que no se hizo. Y entonces, ¿qué es lo triste aquí? En el caso del líder, que él, dentro de los perfiles profesionales de las personas que aspiraban a ser alcalde de Buenaventura, ¿por qué él gana las elecciones? Porque a pesar de que hubieron muchos candidatos, todos se fueron divididos, ¿sí? No hubo unión en ninguno de ellos, individualmente el que más votos sacó, por eso fue alcalde, pero dentro de los perfiles académicos, en la hoja de vida de él, decía que él, aparte de ser un líder del paro cívico, era un líder activista y social, y aparte de eso había sido concejal del distrito de Buenaventura, o sea que tenía experiencia política, y aparte de eso en su hoja de vida tenía el título de administrador de empresas, o sea que tenía todo para hacer una buena administración. Pero entonces, ¿por qué no se dieron las cosas? Porque resulta que hay un problema con nuestros líderes. Y el problema tiene que ver a veces con algunas organizaciones en las cuales ellos militan, ¿sí? Que también hay que revisarlas, por qué se han estancado y por qué no avanzan, ¿sí? ¿Por qué no crecen? ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hay que mirar es por qué si él era un administrador de empresa, por qué si él era un líder social, por qué si él había sido concejal, por qué fracasó como alcalde, por qué no logró enrumbar esta ciudad, llevarla hacia el rumbo que se necesitaba. No es que iba a solucionar los problemas, digamos, que tenía la ciudad, pero al menos haberla enrumbado, ¿sí? Haberla al menos encarrilado, ¿sí? ¿Y eso cómo se hacía? Simplemente entablando las relaciones directas con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es que la misma ley y la Constitución lo decía. Buenaventura ya no es un municipio común. Buenaventura es un distrito especial. ¿Y cuáles son las funciones del alcalde distrital de Buenaventura? Sencillo, las funciones del alcalde distrital de Buenaventura son las mismas funciones que tiene el alcalde distrital de Bogotá, ¿sí? Con una diferencia, que el de Bogotá las ejerce y el de Buenaventura no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que tiene el distrito de Buenaventura? Con el gobierno nacional. Entonces, las relaciones ya no son con el departamento del Valle, ¿sí? Porque ya el departamento del Valle no tiene cómo resolver el problema de Buenaventura. Los problemas los tiene que resolver el gobierno nacional, que es el que maneja todo el presupuesto y la plata. Entonces, directamente la alcaldía distrital, el alcalde tiene que relacionarse con el presidente de la República, con los ministros, con los viceministros, con los embajadores, con los empresarios. Ese es el rol del alcalde, ¿sí? Ese es el rol del alcalde distrital de Buenaventura, ¿sí? Lo que pasa es que no lo tienen claro. Yo creo que se ha fallado mucho en los liderazgos que se ha llevado en el Comité de Paro Cívico, porque algunas de las personas que quedaron al frente han transformado su personalidad. Se han trepado en una nube que a todo el mundo quieren insultar, que a todo el mundo quieren regañar,
desde el gobierno hasta las mismas personas que se acercan a ellos. Entonces eso ha causado una especie de rechazo, de repudio, y que el proceso comunicacional también del paro cívico no ha sido el más acertado, y la gente no sabe muchas cosas que seguramente están haciendo, pero como no se difunden, como no se deja conocer, la gente en vez de apoyar cuestiona. La gente dice, ¿qué pasó con el paro cívico? ¿Dónde están los resultados? Es más, hasta llegan a decir de que de pronto ha sido para utilizarse a lucro personal, pero no comunitario. Eso obviamente la comunidad tendría que demostrarlo. Pero la percepción que se tiene en estos momentos, lamentablemente, del Comité Paro Cívico como tal, de sus integrantes, de sus voceros, no es la mejor, porque lamentablemente esa forma de ser o esa personalidad de algunos de sus integrantes, no de todos, ha desdibujado la imagen del paro cívico. Si evaluáramos en qué cosas se pudo haber fallado, qué cosas no funcionaron bien al día de hoy, ¿usted qué podría decir? No, pues hemos tenido algunas dificultades. Primero hay que responsabilizar al Estado, porque los acuerdos son acuerdos de Estado, y quienes han pasado por la dirección del Estado no le han dado la certeza, o no le han dado la prioridad a la solución de un puerto como el puerto de Buenaventura, estratégico mundialmente frente a su pliego de necesidades que se plantearon en ese momento. Pero por otro lado, se ha venido haciendo una campaña, que esa campaña tiene que ver inclusive desde el mismo gobierno, de los mismos gobiernos que han pasado, que logran colocar aquí algunas personas que, por un lado, desconocen lo que ha sucedido, desconocen la minucia de lo que se está peleando, no, lo digo en esos términos, lo que se está peleando, lo que implica que el gobierno tenga que cumplir un pliego de soluciones, no de peticiones, es que también nos hemos quedado cortos en poder ir, aunque inicialmente se hizo, primariamente digo se hizo, pero se dejó de poder llevar a las comunidades el conocimiento directo de qué momento estamos viviendo. Y eso hay que seguirlo haciendo, porque de lo contrario, una cosa que debemos de tener claro, y por eso le agradezco a usted esta oportunidad, compañero Gersaín, es que la gente vea la situación, que no depende de nosotros, porque nosotros tenemos serias dificultades, gente que tiene que ir al empleo, gente que tiene que salir, como se dice, a conseguir o al rebusque, como se dijo en un momento dado, para el sostén de su familia. Y en eso nosotros consideramos que el aporte que cada quien hace al movimiento es voluntario, es un aporte significativo. Y ese aporte significativo es el que hemos mantenido, el papel que ha jugado usted, el papel que juega mucha gente y el papel que por la responsabilidad misma que tenemos nosotros con Buenaventura lo seguimos haciendo consecuente, porque sabemos que hay compañeros que de pronto no tienen la misma consistencia en el pensamiento, en lo que puede tener usted, en lo que puedo tener yo, en lo que pueden tener otros compañeros, y en eso flaquean. Y al flaquear nosotros no podemos responsabilizar a un compañero ni tildarlo de traidor porque no tenga la misma consistencia que se tiene por parte de alguno de los compañeros, de ser más constante, de ser más participativo y de lograr que se le informe mucho más a la comunidad, porque en eso también muchas veces fallamos. Hacemos las cosas pero no se le informamos a la comunidad. Tenemos deficiencia, en eso hay que reconocerlo. Y nosotros también tenemos que hacer a la comunidad, tenemos que decirle qué es lo que nosotros en su debido momento le presentamos como pliego de soluciones al gobierno, que podamos integrarnos. Y aquí quiero aprovechar un llamado para hacerle a la comunidad que no somos nosotros los enemigos de lo que no se ha conseguido, que obviamente tenemos dificultades como seres humanos, hay fallas, pero que crean que la invitación que voy a hacer es que se integren, que la gente participe, que se vincule, que conozca de primera mano qué es lo que se está haciendo, porque es muy difícil que se hagan comentarios algunas veces de manera malintencionada y que eso crea una situación de confusión en la cual se cae en especulaciones.
Y en eso tenemos que lograr salvar la situación, salvar la actitud que todavía existe en un núcleo de compañeros que persistimos, hacemos presencia para que el gobierno o los sucesivos gobiernos que vengan de aquí en adelante puedan cumplir ese pliego. Bueno, yo diría que fallas, digamos, fundamentales no hay. La falla es no mantener la unidad que llevó a esos 22 días del paro. A veces algunos se dispersan, no mantener la unidad. Esa es una falla que hay que rescatarla. Eso de tomar decisiones colectivamente, eso hay que rescatarlo. Son fallos que tenemos que corregir, pero digamos que lo importante es que hay un grupo pequeño, grande, bastante, pero persiste ahí, se mantiene la bandera y se está ahí. Fallas, pues la información, hay muchas cosas que el movimiento social ha conseguido, pero que no se han difundido. Se difunde más lo negativo que lo positivo. Entonces falla es como la comunicación para saber que hemos logrado cosas importantes, cosas tenemos, no ya en hecho, pero en proyecto de que el gobierno reconoció que hay que hacer una ciudadela, reconoció qué es lo que hay que resolver para el problema del agua, reconoció que hay que hacer la cuestión de la cultura, el deporte, la casa de la cultura, los puestos de salud, y en eso hemos avanzado un tanto, no todo lo que nosotros quisiéramos, pero se ha avanzado, pero eso no lo conoce la comunidad y más vale conoce lo negativo, es de que como no han aparecido cosas monumentales, porque como les decía anteriormente, no se resuelven de la noche a la mañana, no se resuelven con un estado paquidérmico y no se resuelven si no hay una voluntad política de los gobernantes. Si miramos el movimiento como eso, como un proceso al día de hoy, y queremos evaluarlo con dos perspectivas: en qué se ha fallado, refiriéndonos primero a eso, y luego en qué se ha acertado, para hablar del proceso. Pues nos toca aceptar que estamos hablando de un tema sin precedentes. Cuando uno toma la primera iniciativa, pues tiene el problema que no tiene referente. Paros como este, Buenaventura, no se habían hecho, y movimientos como este no habíamos logrado constituirlo. Y no solamente, y ahí está la gran victoria, es que trascendimos el paro, nos juntamos para organizar el paro, hicimos el paro que duró 22 días y 9 años después tenemos una dinámica que se llama movimiento de paro cívico. Entonces ahí está la clave, y seguramente hay errores en lo que priorizó, la manera como se dijo, las interlocuciones con el gobierno. Seguramente hay muchos errores en el ejercicio de planeación, porque como le digo, es una innovación. Y cuando uno está innovando, pues tiene el riesgo de que, como no tiene referente, pues comete mayor número de errores. Y eso lo tenemos que aceptar. De pronto, en el mismo relacionamiento con el Estado, en la misma manera de organizarnos como comunidad. Seguramente desde la dirección del movimiento hemos tenido muchas falencias en el relacionamiento con la comunidad, con la base, y que no es fácil mantenerla, pero reconocemos que en eso hemos podido fallar, y a veces la misma base comunitaria se ve desconectada porque no hay la capacidad de interactuar con ellos permanentemente. Por ejemplo, llevar la información de lo que está pasando no es fácil. Creemos que debería ser fácil porque hoy tenemos mecanismos como las redes sociales, pero con el marasmo de información a veces los esfuerzos que se hacen se pierden y la comunidad no logra captar con claridad y con fuerza lo que se está diciendo y lo que está queriendo decir desde el movimiento. Creo que ahí puede estar una de las fallas del movimiento. Si uno quiere establecer fallas, es el tema de la comunicación. Seguramente no hemos descifrado cómo hacerla en el medio de la era de la comunicación. No hemos logrado que lo que nosotros decimos, nosotros comunicamos, sea atendido por la comunidad, porque pues todos sabemos que en el tiempo de las redes sociales, los medios de comunicación masivos, abunda la información, y a veces uno como receptor prefiere no coger ninguna porque pues se termina saturado, y nosotros hemos creído que hemos sido víctimas también de eso, y creo que en ese elemento toca resaltarlo. Y ojo también con lo que voy a decir, sin desconocer que hay contradictores. Hay contradictores del movimiento. Entonces uno puede comunicar algo como una buena noticia, por ejemplo, decir que arranca la construcción del estadio Marino-Clínicas. No falta el contradictor que diga que eso para qué. Escuché a alguien diciendo
en su Facebook que qué tanto celebrábamos con un estadio que le van a caber 10.000 personas cuando Venezuela necesitaba un estadio de 50.000. Pues eso no tiene ninguna explicación técnica, pero a veces queda más en la retina del ciudadano eso que es una opinión que técnicamente no está soportada, pero queda. Porque digo que técnicamente no está soportada porque una ciudad que el Estado le reconoce menos de 400.000 habitantes, ¿para qué necesita un escenario de 50.000? Cuando 50.000 y un poquito más es la capacidad del Campín, por ejemplo, en el estadio de Bogotá. Bogotá tiene 8 millones de habitantes mal contados. Entonces, si hay 8 millones de habitantes, tienen 50.000 personas de capacidad de su estadio, puede uno pensar que una ciudad como Buenaventura, que le reconoce el Estado a través del DANE, menos de 400.000 habitantes, ¿cómo va a tener un escenario de 50.000? Casi que es decir que nunca lo va a copar. Y como los dineros públicos no se pueden invertir para dejarlos ahí aplazados, para ver cuándo se va a poder utilizar el escenario, pues por eso nosotros estamos diciendo. Pero bueno, coloco el ejemplo porque nosotros mandamos la información por las redes, por los medios, de que buena noticia que se va a arrancar la construcción del estadio, pero no falta que diga, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Entonces a veces queda la mala noticia, el mal comentario que el buen comentario. Pues pienso a nivel personal que se ha fallado el tema de la sinergia entre comunidad versus líderes o voceros del paro cívico. Seguramente algunos dirán que no, pero cuando vamos al interior de la comunidad, a mí me han apechado diciendo, ustedes no han hecho nada por Buenaventura. Pero eso tiene que ver con la poca socialización, a pesar de que ahora lo están haciendo, pero también con la apatía de muchas personas que son voceros y en vez de acercar, lo que han hecho es chocar con muchas otras personas. Y aquí no se trata de salir a chocar, sino que se trata de ser asertivos. ¿Sí? Unos somos resilientes y seguimos luchando por sacar esta Buenaventura adelante. No quiere decir que no vayan ustedes luchando por otro objetivo, pero pienso que los errores han sido en que, primero, poca difusión y segundo, la comunidad en este momento seguramente tiene sus por qué no se siente identificada y eso ha hecho que la comunidad se aleje. Sí, porque ellos dicen el paro cívico es de todo y allá se nos cohíben. Entonces, al interior, cuando se está al interior del paro cívico va a decir, no se cohíbe, pero la comunidad dice, sí se cohíbe. Entonces, hay que revisar esa parte para tratar de estructurar todo y sacar adelante todos y cada uno de aquellos proyectos que han quedado enmarcados en una propuesta que se llama PIEDB.